Listo, viernes de la historia. Vámonos a que nos lleve de la mano Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, con temas siempre muy interesantes y en ocasiones que no son muy conocidos, pero no dejan de ser muy interesantes. Y ahí vamos a ver. Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Oye, ¿dónde estás, Joaquín? ¿Te pareces a Magnum? Parece que estás en la playa, en Hawái. Sí, oigo como las olas. Dinos qué son las olas. Híjole, qué chulada, qué suave, qué envidia y felicidades, Joaquín. Ahí que fuiste. Aquí estamos en Quino, fíjate que estamos pasando un fin de semana en Bahía de Quino, con un clima excepcional, algo impresionante, la verdad, cómo cambia el clima entre Hermosillo y Quino. Muy fresco, el mar está precioso, el lugar, pues, ¿qué les platico? Y pues no quise perder contacto con ustedes y estar aquí desde Quino, platicando un poco de situaciones del pasado. Que, pues, oye, la maravilla de la tecnología, Joaquín, se oye perfecto, te ves perfecto y tienes un buen internet, obviamente. Oye, Joaquín, este tema se nos había quedado en el archivo, ¿no? Pero no se actualiza. La primera batalla aeronaval en la historia, en el mundo. Así es. Fíjate que fue a finales de mayo, principios de junio. Hay que recordar, más o menos haciendo un poquito de historia, acuérdense que los sonorenses, realmente la entrada o la irrupción de los sonorenses en la Revolución Mexicana es a partir del asesinato de Madero. En la Revolución Maderista los sonorenses no participaron o no tuvieron el protagonismo que tendrían después. A partir del asesinato de Madero, Sonora se convierte en el polo revolucionario de la época, particularmente Hermosillo. Aquí llega Carranza, en fin, se organizan los ejércitos, todo lo que más o menos sabemos. Y un personaje venido del sur del estado, que había sido presidente municipal de Guatabampo, quien toma el mando del Cuerpo de Operaciones del Noroeste, que es el ejército que realmente llegaría y entraría a la Ciudad de México en agosto de 1914. El del general Álvaro Obregón. Y estos militares que venían de distintas profesiones, es impresionante cuando uno ve aquellos personajes que no tenían vínculos con la milicia y que se enfrentaban a militares profesionales como el general Medina Barrón, que estaba a cargo de la defensa de Guaymas. Se les ocurre, para poder tener un combate que fuera más eficaz, ya que la bahía de Guaymas estaba custodiada por unos cañoneros muy importantes que tenía el Ejército Federal, se les ocurre comprar un avión. Entonces mandan gente a Los Ángeles. En Los Ángeles compran un avión Push Martin, muy curioso, porque era muy frágil el avión. Ese es más o menos con el que ahí está lo estamos viendo. Prácticamente. Mande. Ahí lo estamos viendo, te digo. Así es. Miren, el motor estaba atrás. El avión se armaba y se desarmaba, era de madera balsa, la hélice de madera, era un motorcito así medio rústico para la época. Ahí también la gente que manda, los militares sonorenses, se encuentran con un piloto francés de nombre Didier Masson, que había tenido experiencias, andaba en Estados Unidos piloteando, haciendo también acrobacias en este sentido. Lo contratan por 5,000 pesos para que piloteara el avión, le explican de lo que se trataba, le daban un bono por cada combate, y así el avión lo desarman, lo mandan por la mensajería de la época que se llamaba Wells Fargo, llegan a Tucson, de Tucson se va a Naco, cruza la frontera, en Naco lo arman el avión y además empiezan a hacer la gran contribución mexicana que nunca falta en estas situaciones. El avión tenía un solo asiento, pero los mexicanos le adaptan un segundo asiento. A pesar del peso, que no podía llevar más peso. Le adaptan un segundo asiento, o sea, nunca falta un mexicano con un alambrito, ¿verdad? Bueno, le adaptan el segundo asiento, empiezan a hacer pruebas. El día a mediados de mayo, el avión vuela a Nogales, Magdalena, Carbó y llega a Hermosillo el 16 a las 5 de la tarde.
ya sabrán el revuelo que se formó en Hermosillo, a tal grado que quedó consignado en el periódico de la época que se llamaba La Voz de Sonora, diciéndole a la gente que no tenía caso que se arremolinara en algún lugar, que el avión iba a dar vueltas a Hermosillo y al Cerro de la Campana y que todo el mundo iba a tener posibilidad de verlo. Pues imagínate lo que sucede con el avión, ¿no? Fue todo un espectáculo. ¿Dónde aterrizó, según la historia, Joaquín? Mira, había unos llanos, lo que es más o menos lo que sería ahorita por el Hospital General. Sí, esa zona pero ¿qué es eso? O sea, supercéntrico. Sí. No, pero está muy lejos. Imagínate. Pero está además era un avioncito que no necesitaba mucha pista, ¿no? O sea, un llano. Realmente era un biplano muy cortito que realmente aterrizaba en un pequeño camino de tierra sin ningún problema, ¿no? Pero lo interesante es la visión de estos personajes que no venían de ninguna academia militar ni tenían instrucción en ese sentido. Y cómo se les ocurre, dentro de muchas cosas, cuando uno estudia o lee pues todas las atribuciones o todos los mecanismos que idearon estos personajes, es impresionante, ¿no? Entonces, hacen eso, adaptan el segundo asiento, pero no para ahí la cosa. Había que atacar Guaymas, porque en Guaymas estaba la base federal más importante. Y Guaymas estaba también protegido por unos barcos federales, unos cañoneros. Y entonces, cerca de Guaymas, en un vagón, y aquí en Hermosillo, adaptan unos tubos de 3 pulgadas, les ponen dinamita, les ponen un percutor, los amarran con una piola y entonces sientan a un militar de apellido Bauche en el segundo asiento y al piloto se trataba de que él piloteara y entonces ahí había unas bombas, unas bombas hechizas que explotaban, unas explotaban, otras no explotaban. La realidad es que nunca le pegó a nadie la bomba, ¿no? Pero provocaron un pánico. No, pues imagínate. Y además, el genio de estos sonorenses, de estos militares, que no eran militares de carrera, lo hicieron también porque detectaron que los barcos no les podían hacer nada porque los cañones de los barcos no daban el ángulo. No levantaban. Claro. No daban el ángulo para el barco, perdón, para el avión. Y entonces el avión les pasaba arrasando, les tiraban los tubos esos, el tubo al tirarlo iba colgado de una piola y el piloto lo jalaba y entonces eso hacía que se desatara el percutor y a veces explotaba y a veces no, pero sí fue una cosa que provocó un pánico tremendo, una corretiza, a tal grado que muchos soldados se pasaron del bando de los revolucionarios. Fíjate. Entonces, eso fue a finales de mayo y a principios de junio. Ahora, ¿qué sucedió después? Bueno, en este combate, los soldados disparaban al barco y sí le llegaron a pegar a la hélice. Y la hélice el barco después tuvo que bajar, aterrizó y tuvieron que reparar la hélice, pero el avión lo siguieron usando y hay una batalla muy famosa que es la que está consignada en México, la de Topolobampo, que eso sería también posterior a la de Guaymas, donde también usaron el avión y entonces se dio más o menos el mismo fenómeno, quizá menos sorpresivo porque ya para esa época había pasado lo de Guaymas. Nada más que hay un detalle, esta batalla de Topolobampo, la Sedena la tiene registrada como el primer combate aeronaval, pero aparentemente el primero fue el de Guaymas, nada más que no se inscribió por una cuestión de carácter nacionalista. El piloto era francés. Ya para la de Topolobampo, el piloto era mexicano, era Gustavo Salinas, un hombre muy interesante, muy importante, incluso fue el primer mexicano egresado de una academia militar de aviación en los Estados Unidos, y ya Gustavo Salinas realmente es la simiente de lo que es hoy la Fuerza Aérea, pero también hay que darle el crédito a estos militares como el general Obregón y otros que introdujeron esta arma a los ejércitos y a raíz de su propuesta militar,
pues se crea la Fuerza Aérea. Tan es así que en los años 20, ya que ellos son gobierno, tanto Obregón como Calles, modernizan el ejército con el general Joaquín Amaro a la cabeza. Y uno de los aspectos más importantes es precisamente tecnificar aquel ejército y además fortalecer la Fuerza Aérea. Oye. Entonces, eso que fue a finales de mayo y principios de junio, pues quedó marcado como el primer combate aeronaval. Hay que hacer una aclaración. Había habido en Grecia y en otras partes ensayos donde habían tirado bombas y eso, pero combate en forma, como lo que sucedió contra estos cañoneros y lo que hicieron, es realmente el primero. Tan es así que en el Museo Smithsonian en Washington, tengo la constancia de conocidos amigos que han ido y está consignado en el museo esto que les estoy platicando, precisamente, lo que es el primer ataque o el primer combate aeronaval. Hay un detalle también interesante. En la bahía de Guaymas observaron todas estas maniobras barcos norteamericanos. Por eso también se consignó después en la prensa norteamericana y en los anales históricos americanos, porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando y también se quedaron sorprendidos de la inventiva de estos mexicanos que no venían. Obregón era agricultor y otros andaban en otras actividades, y la política hizo que entraran a la revolución, pero sí aportaron esta cuestión del avión Sonora y quedó marcado. El avión llegaría a su vida, terminaría en Mazatlán, ya tendría un accidente, en fin, ya habían pasado detalles, y al final el avión lo mandaron a Guadalajara y termina sus días como un avión de entrenamiento, y como tenía un motor muy ruidoso, los cadetes de esa base aérea y de todo le decían la guajolota, y ahí quedó y ahí terminó la vida del avión Sonora. Entonces, esto es uno de los aportes más interesantes que se dieron al inicio de la revolución, dentro de muchos, porque Obregón y esos militares tenían una inventiva y eran en muchos sentidos muy intrépidos, y tenían ideas que las ponían en práctica, a diferencia de los militares formales de academia, que eran muy rigurosos y perdían las batallas, como el general Medina Barrón, que era un hombre muy prestigiado, había sido ingresado al colegio militar. Pero además hay que ver se enfrentó a Obregón Claro, hay que ver la inventiva del mexicano, del sonorense, porque si no hubiese habido ese ese asiento adicional, ¿cómo tira la bomba? No hay forma de atacar. Entonces, mi respeto. Y es que así es, Víctor. Además hay un detalle, el avión no estaba diseñado para el combate. Claro. O sea, no estaba diseñado. Entonces aquí le adaptaron, y entonces vino el mexicano, trajeron al herrero, que nunca falta, le pusieron las varillas, le pusieron los alambres, un alambrito y salió adelante. Oye, Joaquín, pero hay que también reconocer el valor de los pilotos para estar en medio del tiroteo. Imagínate. Les han de haber llovido bala, pero que fue un contento. Sí, porque al fin de cuentas, porque los cañones del barco pero los rifles, imagínate. Sí, fíjate que sí, además no los hirieron a ellos, pero sí les pegaban al avión, a las alas, a la hélice, tuvo accidentes. Mira, fue tan importante y tan impresionante la presencia y la aparición del avión, que un gran escritor, Mariano Azuela, que si ustedes lo han leído, es el clásico de la Revolución Mexicana, en los de abajo, escribe unos párrafos de lo que la gente decía cuando veía el avión. Decía que eran como gavilanes que soltaban bombas y granadas. Hace un relato literario interesantísimo, y te metes. Imagínense ustedes la mentalidad de un hombre, de un combatiente en 1913, que aparece un avión echando bombas, ¿no? Sí, no. ¿Cómo te defiendes? Así es. Entonces, qué bueno que lo retomamos, porque es un asunto netamente sonorense. Fue una aportación de aquellos militares hechizos a manera del apuro de la época. Y bueno, fue un detalle interesante que sucede a finales de mayo y principios de junio de 1903. Oye, pues estamos hablando de 110 años, Joaquín.
Así es, así 110 es. años de este tema. Y estamos hablando de Guaymas, que nuevamente está en el mapa del mundo en cosas históricas relevantes. Así es, así es. Fue una situación muy importante. Además, fíjate que algo muy interesante que hizo también el general Obregón, que a veces dan chispas y además se acercan a un genio que tenía. Miren, el general Obregón, cuando le puso sitio a Guaymas y vio que el ejército federal ofrecía oposición, Obregón no perdió el tiempo, lo dejó sitiado y fue avanzando. Y fue conquistando situaciones, pero a Guaymas lo dejó sitiado. Y fue uno de los asuntos que hicieron que a final de cuentas se inclinara la balanza a su favor. No perdía el tiempo. Y además volvemos, o sea, no se enredó en esperarse a acabar y entrar a Guaymas y controlarlos. No. Ya los tenía derrotados, prácticamente vencidos, pero no conquistó la ciudad. ¿Por qué? Porque prefirió avanzar. Y entonces sitió la ciudad, la dejó sitiada, ahorcada, y él fue avanzando hasta llegar en 1914, entrar por la avenida Reforma y tomar Palacio Nacional. ¿Sí? Una cosa inusitada, en agosto de 1914, tan solo al año siguiente. El estratega. Joaquín, pues muchísimas gracias, gracias como siempre. Sigue disfrutando tu fin de semana familiar allá en Bahía de Quino. Hombre. Y bueno, pues mañana tempranito ahí a despertar, a caminar por esa preciosa playa. Gracias, Joaquín Robles Linares. Gracias, estimado Joaquín, que tengas buen fin de semana. Como siempre, pues interesantísimo el avión Sonora y pues la primera batalla aéreo-naval de la historia. ¿En dónde? En Guaymas.